Vamos a buscar Jeremías capítulo 4. Jeremías. Jeremías capítulo 4. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que vemos fuera. El alma es la parte donde están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad, nuestros deseos. Esa es la parte del alma, es la parte carnal. Y somos espíritu, pero no el Espíritu Santo, sino que el hombre tiene espíritu. El Señor cuando creó a Adán, sopló en él espíritu. Si recordamos la lectura del Valle de los Huesos Secos, el Señor sopló en ellos espíritu. El espíritu es la parte que el hombre necesita para adorar al Señor. Los animales tienen cuerpo y alma. Ellos no sienten la necesidad de adorar al Señor, no sienten la necesidad de buscar ese ser supremo que hizo todo, que sabemos que le debemos la vida. Eso lo da el Espíritu. Y el Espíritu del hombre se une con el del Espíritu Santo para tener un mayor conocimiento del Señor. Nosotros el domingo se estuvo hablando aquí de que nosotros como seres humanos tenemos dos leones dentro de nosotros. El león carnal, que es el alma, y el león espiritual, que es el espíritu del Señor. Y que depende de a quién nosotros alimentemos más, ese se va a desarrollar. Si nosotros alimentamos más la carne, haciendo lo que nos da la gana, vamos a decirlo así, haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Señor, alimentamos más la carne. Si nosotros nos sometemos al Señor a través de su palabra, conociendo más de Él, nosotros vamos a alimentar más el espíritu. Y ese espíritu es necesario que nosotros lo tengamos listo para cuando el Señor derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, haya una unión entre ellos y el espíritu se someta al espíritu del Señor. Nosotros tenemos que alimentar el león espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra, teniendo un mayor conocimiento de la palabra del Señor. Pero un conocimiento no solamente de leerlo, ya lo leí, ya me sé 10 versículos, no, sino de guardar y retener esa palabra, de ponerla en práctica. ¿Y cómo la ponemos en práctica? Cuando nuestro león espiritual está más fuerte que el carnal, porque si no, el carnal va a someter al espiritual. Ese conocimiento del Señor, para que nosotros lo tengamos, tenemos que tener una cierta, vamos a decir, que preparación en nosotros. Nosotros tenemos que tener una disposición de nuestro corazón para poder conseguir un mayor entendimiento de la palabra, un mayor conocimiento del Señor. Vamos a leer aquí en Jeremías 4:3, cómo el Señor nos dice, cómo nosotros vamos a adquirir un mayor conocimiento de Él. ¿Ya lo tienen? Amén. En el 4:3 dice: porque así dice el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén, o sea, a todos nosotros el Señor nos dice: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. El Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que limpiar nuestro campo. Nuestro campo es nuestro corazón. Nosotros tenemos que ararlo para nosotros. Y como cuando un agricultor va a sembrar, ara la tierra, la prepara, le quita la basura, le quita las piedras, le quita las ramas, limpia y acondiciona ese terreno para poder sembrar, porque si siembra, la maleza, lo que hay ahí, los bichos, se va a comer esa semilla y no va a surgir. Y el Señor nos dice a nosotros, aquí en Jeremías 3, que haremos el campo
para nosotros. Si nosotros no aramos nuestro corazón, no preparamos nuestra tierra, cuando llegue la palabra va a caer, va a ser en vano, porque no va a poder, la semilla no va a poder prosperar. Y fíjense que ahí mismo en el 4, pero en el versículo 1, el Señor nos dice cómo es ese arar el campo. Dice así: si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. El primer paso para nosotros arar en el campo es estar dispuestos. ¿Y cómo demostramos dispuestos? Cuando nosotros nos volvemos hacia el Señor. Nosotros como seres humanos siempre tendemos a ir en contra del Señor, pero el Señor nos dice: vuélvanse a mí. Dice: si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Ese es el primer paso que hay que hacer para arar nuestro campo. Hay que volvernos hacia el Señor, porque si nosotros no nos volvemos hacia Él, no vamos a tener la fuerza para terminar de arar el campo. Y dice, ahí mismo en el 1, y si quitares delante de mí tus abominaciones, las abominaciones que el Señor reprueba, que el Señor aborrece. Quédense un momentico ahí, vamos a ver cuáles son las abominaciones del Señor. Vamos a Proverbios 6:16. No salgan de Jeremías, está hacia atrás, después de Salmo. En el Proverbio 6, lo leí, ayer nos correspondía ese versículo. El Señor dice en Jeremías: quita delante de mí tus abominaciones. Ahora vamos a ver cuáles son esas abominaciones que nosotros tenemos que quitar delante de nosotros para nosotros ir preparando ese campo. Proverbios 6:16. Dice así: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Estas son las abominaciones. Y dice en el primero: los ojos altivos. Aquí no es simplemente el ojo altivo, es la altivez, es el orgullo, es la soberbia, es la gente que se cree mucho más que los demás, es la gente que dice: yo soy la que sé, tú no sabes, no pintes eso de amarillo porque es mejor verde, eso no se hace así, eso se hace más allá. Constantemente está corrigiendo al que tiene al lado, demostrando que él es el que sabe. Esa es la altivez. La vanidad es una forma de altivez, porque tú te sientes más que los demás. El despreciar a otro, eso son altivez. Por eso que los ojos altivos no es solamente el ojo, sino que abarca soberbia, orgullo, todo ese grupo de cosas. Después dice la segunda cosa que aborrece o que abomina el Señor es la lengua mentirosa. Y aquí, en la lengua mentirosa, no solamente es la mentira, sino es el chisme, son los rumores, son las calumnias, son las injurias, son los falsos testimonios que a veces nosotros levantamos sin que a nosotros nos conste de que es así, sin que nosotros veamos. Usted no puede repetir algo que usted no ha visto, porque usted está teniendo su lengua mentirosa, aunque se lo haya contado la persona más creíble que haya. Pero si usted no vio, usted no tiene la certeza que eso es así y está haciendo su lengua mentirosa. Y dice el número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. A veces no es solamente la sangre cuando uno mata a otra persona, sino también que se habla de una sangre espiritual, cuando nosotros dañamos a otra persona. Por ejemplo, cuando levantamos una calumnia, ¿cuántos matrimonios nosotros no vemos que se acaban porque alguien dijo que la esposa andaba con otro hombre o que el esposo andaba con otra mujer y dañan eso? Derraman una sangre, pero una sangre que aunque no vemos así roja, es una sangre espiritual porque matan a la otra persona, dañan lo que la otra persona tiene. La otra abominación dice, el corazón, dice en el 18, que maquina
Pensamientos inicuos, eso también lo aborrece al Señor. Cuando yo me acuesto a pensar qué voy a hacerle a aquella persona que de alguna manera me dañó. A veces uno no complace a una persona si le pide un favor y esa persona se alegra porque la que no le hizo el favor le vaya mal. Esos son pensamientos inicuos cuando deseamos mal a una persona. Ojalá que le vaya mal porque no me dio tal cosa. Ojalá que le vaya mal porque me vio mal. Esos son corazones que maquinan pensamientos inicuos, malos. Goya no me saludó, ahora que se caiga en la esquina, por ejemplo. Eso es un corazón que está en constante maquinar de cosas para que la otra persona le vaya mal, no para que le vaya bien. Después dice la quinta abominación, dice, los pies presurosos para correr al mal. O sea, cuando yo no me puedo detener en mi casa, tengo que ir a una fiesta, tengo que ir donde están tomando cerveza, tengo que ir donde hay el vicio, la droga, donde hay el bochinche. Eso lo abomina el Señor. El querer de la persona de ir a lo que desagrada a donde está el Señor. El versículo 19 nombra la sexta abominación. Dice, el testigo falso que habla mentira. Cuando uno dice que vio y no vio. O yo hoy en la mañana oí algo así que me dijeron, no, sí, fue fulanito. Y le pregunté, pero tú cómo sabes, no, porque me dijo fulanito. Eso es un testigo falso. Porque yo no sé si fue verdad o fue mentira para yo repetir, fue José, si yo no sé si fue José. Si yo no lo vi que fue él. Entonces, el testigo falso es decir lo que nosotros vimos. Este testigo falso que habla mentira va con aquella lengua mentirosa que vimos adelante, cuando llevamos un chisme de una casa a otra sin saber si es verdad, o agrandándole al chisme cualquier otra cosa que nosotros le queramos agregar. Y la última que aborrece el Señor dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Ese es el que está dentro de la iglesia hablando, mira, José me dijo tal cosa de fulanito, estoy poniendo un hermano contra otro hermano. Y eso es lo que aborrece el Señor. Y fíjense que al principio decía en el 16, 6 cosas aborrece el Señor. Y dice, y aún 7 abomina su alma. La última es una gran abominación porque sembramos discordia dentro de la iglesia o entre iglesias. Aquella iglesia no sirve, esta iglesia no sirve. Nosotros no somos Dios para determinar el que sirve o no. Simplemente leemos nuestra Biblia y si lo que una iglesia o un hermano está dentro de los parámetros bíblicos, es verdad. Si no, simplemente nosotros desechamos, pero no juzgamos. Vamos a regresar a Jeremías, que le dije que no saliera. Jeremías 4. Estábamos en el versículo 1 y estábamos hablando de las abominaciones que hay que quitar delante del Señor para que nosotros podamos preparar nuestro campo y la palabra caiga y dé fruto. Y dice para finalizar el versículo 1, y no anduvieres de acá para allá. O sea, nosotros tenemos que oír un solo sentir, nosotros tenemos que vivir una sola fe, no podemos estar yendo a ver qué dice el otro o qué hablan en la otra iglesia. Nosotros no podemos, nosotros somos ovejas, no somos cabritos, no podemos andar de aquí para allá. Repito, si está en la palabra es verdad, si no, uno simplemente desecha eso. Pero eso es lo que el Señor nos dice para que nosotros haremos el campo. Dice, hará campo para vosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Volviéndonos hacia el Señor, quitando sus abominaciones y no andar de allá para acá. Y fíjense que en el versículo 3, que lo vamos ahora, lo habíamos dividido entre el arar el campo, dice, en el versículo 3, lo voy a volver a repetir, dice, porque así dice el Señor a todo varón de Judá, de Jerusalén, hará campo para vosotros. Ya vimos cómo haramos el campo, pero fíjense que dice, y no sembréis entre espinos. Y esto tiene que ver con la parábola
del sembrador. Vamos a salir de aquí, vamos a ir a Lucas. Lucas 8. Donde nos habla de la parábola del sembrador. Acuérdense que el campo es una viña donde se siembra la palabra. Nosotros, nuestro corazón es una viña y tenemos que cuidar esa viña para que dé fruto. En el capítulo 8, en el versículo 14, ya va. Vamos a buscar primero aquí en la piedra. Ajá. El 8:7 dice, otra parte, ¿lo tienen? Amén. Cayó entre espinos. Allá en Jeremías decía, no sembréis junto a los espinos. Y aquí dice, otra parte de la semilla de la palabra cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ellos la ahogaron. Y el versículo 14 dice ahí mismo, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Fíjense que aquí el agricultor, por decirlo así, el sembrador, sembró la semilla en un campo, en una viña, donde no se había preparado la tierra. Cuando nosotros venimos aquí, yo ahora entiendo eso cuando Antero dice, cuando usted llegue, póngase a leer la palabra, para que usted deje los afanes allá afuera, porque si usted viene con ese corazón lleno de afán, lleno de espinos, la palabra va a caer y no va a durar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los espinos la van a matar. Y aquí nos dice en el 14, pero yéndose son ahogados. Miren lo que son los espinos, los afanes. Cuando usted viene preocupado por lo que dejó en su casa, cuando usted viene afanada porque su hijo no ha llegado, cuando usted viene afanada porque no sabe qué va a preparar de cena, cuando usted viene afanada porque no tiene una medicina que se va a tomar, eso no le impide que la palabra dé fruto. Por eso es que cuando estamos tan afanados no podemos decir, Señor, sánanos, porque el espino, que es el ahogamiento, que es el afán, no nos deja que la palabra pueda crecer. Dice, los afanes de la tierra, los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, son los espinos que nos impiden a nosotros hacer que la palabra crezca. Cuando nosotros vamos a oír la palabra, va a tener que limpiar ese corazón de todos estos afanes, porque los espinos no nos dejan a nosotros llevar fruto. Y vamos a ir un momentico a Proverbios. Vamos a salir de ahí, para que ustedes vean. A mí esta palabra siempre me llama la atención. Proverbios 24. Proverbios 24, versículo 30. A mí me llama mucho la atención porque de verdad que dice, por ahí dice, tomé consejo, hay que tomar consejo de lo que nos va a decir el predicador aquí en Proverbios. ¿Ya lo tienen? 24:30. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, vio el corazón del hombre que le da flojera leer la palabra. Pasó por el lado del corazón del hombre que le da flojera orar. Cuando hablo de hombre, hablo hombre y mujer. El campo del hombre perezoso. El perezoso es el que no ora, el que no ayuna, el que no escudriña la palabra, el que no va, dobla rodilla. Ese es el perezoso, me da flojera. El que no va a la iglesia, me da flojera. Ese es el hombre perezoso. Y dice el predicador, pasé junto al campo del hombre perezoso. Y dice, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, porque el que da el entendimiento es la palabra. Y dice, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, los que no dejan, los que ahogan la palabra.
porque en pedregales la piedra cae y sale el sol y como está a flor de la tierrita se muere. Pero aquí la semilla cae, lo que pasa es que mi afán no la deja crecer. Y dice, he aquí que por toda ella, en el 31, habían crecido los espinos, ortigas ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba destruida. Aquel campo no servía para nada. Y dice, miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Este aquí había sembrado su viña. Él sembró la palabra. Él dejó que la palabra estuviera ahí, pero no cuidó de los espinos que salían. Y como no cuidó, vamos a Jeremías otra vez, pero ahora, vamos a Oseas. Oseas está después de Daniel. Oseas 10. 10. Oseas 10 en el versículo 13. Para que vean cuando el campo no tiene el cuidado, el arado, lo que uno tiene que hacer. Dice 10:13. Después de Daniel. Tienes Daniel y después tienes Oseas. 10, versículo 3. Dice así. Oye, entonces, después lo oigo. Veímos en el proverbio la viña del hombre perezoso. Y dice en el 10:13. Habéis arado impiedad. Él aró, pero no aró como debía. Aró impiedad y dice, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Él aró, pero aró aró con flojera, aró impiedad y segó iniquidad. Dice, comerás fruto de mentira. Por eso es que el Señor nos manda a nosotros a que preparemos nuestro campo para que podamos recoger fruto. Y ahí mismo vamos a leer el versículo 12. ¿Ya lo tienen? Dice, sembrad para vosotros, el Señor decía en Jeremías, arad para vosotros. Una vez que lo tenemos arado, el Señor nos dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Nosotros tenemos que preparar nuestro campo, arar nuestro corazón, sacar, despedregar, sacar toda piedra de odio, de envidia, de rencor, de codicia, de avaricia, sacando los afanes, aquel que tiene amor por el dinero, sacar los placeres, lo que a nosotros nos gusta. Así nosotros aramos el terreno de manera que cuando caiga la palabra, esa palabra tenga donde caer y tiene que morir para crecer el árbol y poder dar frutos. Si nosotros queremos cosechar frutos espirituales, nosotros tenemos que preparar nuestra viña, tenemos que limpiarla, tenemos que despedregarla, sacar todo lo que puede contaminar esa palabra. Y quiero cerrar con 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 6. Y ahí se resume todo.
dice así: el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Para yo obtener frutos espirituales, y no solamente frutos espirituales, porque el Señor dice: buscar primeramente el reino de los cielos y las demás cosas que nosotros necesitamos, el Señor nos los va a dar por añadidura. Entonces dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Nosotros, para poder conseguir lo que nosotros queremos, tenemos que trabajar, preparar nuestro corazón para poder obtener lo que nosotros queramos. ¿Entendieron?